Capítulo 21. 1000 millas en un paso. Perdido dentro de una tormenta de arena, parte 2. Xie no sabía si reír o llorar. Estaba a punto de hacer que Ruo ya lo intentara de nuevo y agarrara algo más, cuando de repente sintió que la seda blanca se aflojaba alrededor de su muñeca. Inmediatamente, Xie fue superado por una sensación de temor. Este sentimiento brusco no fue porque Ruo ya había aflojado su agarre en el otro extremo, sino porque algo peor había sucedido. Efectivamente, ese tono rojo del suelo de repente se acercó mucho más. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera al alcance de la mano. San Lang también se vio envuelto en la tormenta de arena. Xie Lian gritó: «No te asustes». En el momento en que abrió la boca, se comió otro bocado de arena. Tal como estaban las cosas en este momento, hacía tiempo que se había acostumbrado a comer un bocado de arena aquí y allá. Aunque le había gritado a San Lang que no entrara en pánico, en realidad incluso él había sentido que San Lang no habría entrado en pánico en absoluto. Efectivamente, después de que el joven había sido atrapado en el aire, Ruoye se retiró rápidamente y los juntó más cerca. Xie Lian miró bien la cara de San Lang. La expresión en la cara del joven no tenía ni media onza de pánico, casi como si fuera capaz de leer un libro serenamente, incluso en el medio de la tormenta de arena, siempre y cuando le dieran una mano. De hecho, Xie Lian comenzó a sospechar si San Lang había tenido la intención deliberada de que él mismo fuera lanzado al aire. Ruoye fue girando alrededor de sus cinturas un par de veces, atándolos juntos. Xie Lian abrazó a San Lang antes de decir: «Ve de nuevo, esta vez no agarres a otro ser humano». Por lo tanto, Ruoye voló de nuevo. Esta vez lo que Ruoye había agarrado era Nanfeng y Fu Yao. Xie Lian se sintió agotado tanto mental como físicamente cuando le dijo a Ruoye: «Cuando dije que no agarraras a un humano, no quise decir que fuera tan literal». «Bueno, está bien entonces». Gritó hacia abajo en su dirección: «Nanfeng, Fu Yao, agárrate fuerte, pase lo que pase, debemos apoyarnos». Nanfeng y Fu Yao, que todavía estaban en el piso de abajo, naturalmente querían apoyarlos. Los dos se mantuvieron firmes, pero fue en vano. La tormenta de arena era demasiado salvaje y feroz. No mucho después, y para sorpresa de nadie, otras dos sombras se enrollaron en el tornado. Ahora, los cuatro giraban violentamente en el aire. Entre el cielo amarillo oscuro y la tierra amarilla oscura, el tornado era muy parecido a una columna de arena torcida que sostenía los cielos. Además, una tira de seda blanca ahora conectaba 4 figuras dentro de ese pilar de arena, todas las cuales giraban sin descanso. Cuanto más giraban, más rápido iban y más alto volaban. A un lado, Xie Lian comió arena como loco, pero también gritó: «¿Cómo es que ustedes también están aquí?». Lo que vieron aparte de la arena todavía era arena, y lo que escucharon además del viento fue viento. Sin otra opción, tuvieron que girarse el uno al otro en la parte superior de sus pulmones. Mientras comía arena, Fu Yao escupió con desprecio: «Tendrás que preguntarle a esta tira estúpida de seda blanca. ¿Qué tiene de malo?». Xie Lian agarró la estúpida seda blanca con ambas manos y dijo impotente: «Ruoye. Ruoye. Los 4 contamos contigo ahora. Esta vez no debes agarrarte de nuevo a lo incorrecto. Ve». Llevando sentimientos de desesperada esperanza con él, Xie Lian una vez más dejó ir a un extremo de Ruoye. Nanfeng gritó: «No cuentes con eso más, piensa en otro plan». Pero en este mismo momento, Xie Lian sintió que al final estaba sosteniendo algo que se apretaba de repente. Su espíritu se levantó de inmediato cuando dijo: «Espera, dale otra oportunidad». Se aferró a algo. Fu Yao también gritó: «Es mejor que no se haya envuelto alrededor de un transeúnte. Mejor déjalos ir si fuera así». Esto fue sin decir que Xie Lian también estaba preocupado por esto. Tiró de Ruoye un par de veces, pero descubrió que el otro extremo no se movía ni un poco. Solo entonces el corazón de Xie Lian se relajó cuando dijo: «No, no esta vez. El otro extremo se siente muy pesado y estable». Luego dijo: «Retráete».
Yendo contra el tornado frenético, Roger se retrajo con gran velocidad. Las 4 figuras se alejaron rápidamente de la columna de viento. Poco a poco, en medio de la arena amarilla en el cielo, Xie Lian pudo percibir el contorno negro de un semicírculo debajo de ellos. Este bosquejo era enorme y era aproximadamente del tamaño de un pequeño templo. De hecho, el otro extremo de Ruoye estaba enrollado precisamente alrededor de tal cosa, y solo después de acercarse al suelo, finalmente lo vio más claramente. Esa cosa era una piedra gigante. Dentro de una tormenta de arena de este grado, este pedazo de piedra era como una fortaleza firme y silenciosa. Sin duda, fue un excelente refugio contra los fuertes vientos. Durante todo su viaje allí, definitivamente no habían visto una roca gigante como esta. Por lo tanto, realmente no podían decir exactamente qué tan lejos los había llevado ese extraño tornado. En el momento en que los 4 llegaron al suelo, inmediatamente se dirigieron al otro lado de la roca que estaba bloqueando el viento. Sintiéndose encantado cuando se refugiaron, Xie Lian dijo: «Esto es realmente una bendición de los cielos». Resultó que el lado de la roca que estaba protegido del viento tenía un agujero. El agujero tenía aproximadamente 2 puertas de ancho, mientras que la altura era ligeramente más corta que una, pero era lo suficientemente grande como para que entrara un adulto, siempre que se inclinaran y agacharan la cabeza. El agujero tenía aproximadamente 2 puertas de ancho, mientras que la altura era ligeramente más corta que una, pero era lo suficientemente grande como para que entrara un adulto, siempre que se inclinaran y agacharan la cabeza. La entrada no estaba bien hecha y estaba más bien torcida. Sin embargo, no parecía que se formara naturalmente, por lo que era más probable que alguien hubiera tallado casualmente esta entrada artificial. Una vez que Xie Lian entró, descubrió que la roca estaba tallada para ser casi completamente hueca. El espacio dentro de la cueva no parecía ser pequeño, pero estaba relativamente oscuro. Xie Lian no exploró de inmediato todo el lugar, sino que se sentó en un área que estaba iluminada por luz que entraba desde el exterior. Sacudió la arena amarilla en Ruoye antes de envolverla alrededor de su muñeca. Nanfeng y Fu Yao escupían arena. Se les había metido arena en la boca, los ojos y las orejas, por lo que no era necesario mencionar los pliegues dentro de la ropa. Despojarse de la ropa y darle una buena sacudida habría resultado en una fuerte corriente de arena y piedra. Entre los 4, el que parecía menos afectado seguía siendo San Lang. Después de inclinarse y entrar en la cueva, desempolvó algunas partes específicas de su atuendo, pero nada más. Esto se hizo más para mostrar y por cortesía, con la excepción de que su cabello estaba ligeramente despeinado y su cola de caballo estaba peinada. Su actitud feliz no parecía haberse visto afectada en absoluto. Además, ese peinado lacio de él fue originalmente peinado torcido por Xie Lian. Por lo tanto, incluso si se torció más, no importaba en lo más mínimo. Nanfeng se limpió la cara 2 veces antes de estallar en maldiciones. Xie Lian arrojó la arena dentro de su sombrero de bambú antes de suspirar. Ah, realmente no había esperado que ustedes también fueran lanzados al aire. ¿Por qué no usaron el hechizo de las 1000 libras? Mientras escupía arena, Nanfeng respondió: «Lo hicimos, pero fue ineficaz». Por un lado, Fu Yao sacudió brutalmente su túnica exterior, mientras que por el otro escupió. «¿Dónde crees que es esto? Este es un desierto árido en el extremo noroeste. No es como si fuera el dominio de mi general. Al norte se encuentra el territorio perteneciente al segundo general de la Casa Pei. Hacia el oeste está el territorio de Quan Yizhen. Dentro de estos cientos de millas no había forma de que encuentres un solo templo Shuangzhen». Cabía señalar que había un dicho común dentro del reino de los mortales: un poderoso dragón no puede aplastar a una serpiente en sus antiguas guardias. Por lo tanto, dado que uno de ellos era un oficial bajo el mando del diputado general del dios marcial del sudeste, mientras que el otro era un oficial bajo el mando del diputado general del dios marcial del sudoeste, usar artes espirituales en un territorio que no les pertenecía inevitablemente significa que el encantamiento en juego estaría sujeto a restricciones. Con sus apariencias actuales, Xie Lian creía que los dos estaban bastante molestos. Se podría suponer que era la primera vez que una ráfaga de viento fuerte los impulsaba hacia el cielo, solo para dar vueltas en círculos y ser incapaces de volver al suelo. Xie Lian dijo:
Ambos realmente trabajaron duro. San Lang se sentó en el suelo junto a él. Con una mano apoyada contra su mejilla, dijo: «Quedémonos aquí y esperemos a que la tormenta de arena disminuya». Xie Lian se volvió hacia él y dijo: «Parece que esa es nuestra única opción por ahora. Por poderoso que pueda ser este tornado, es poco probable que también arrastre una roca tan grande hacia el cielo». San Lang dijo: «Pero es como dijiste antes, esta tormenta de arena es realmente muy extraña». Xie Lian de repente pensó en algo y dijo: «San Lang, tengo una pregunta». San Lang respondió: «Adelante». Xie Lian dijo: «¿Ese gran sacerdote de Banyue es hombre o mujer?» San Lang respondió: «¿No mencioné eso todavía?» «Mujer». Xie Lian pensó, como esperaba, y dijo: «Cuando estábamos descansando en esa pequeña posada abandonada, ¿no vimos dos figuras caminando por el frente?» Sus pasos fueron elegantes, pero extraños. Definitivamente no podrían haber sido mortales. Además, la de blanco había sido una guerrera. Fu Yao se mostró escéptico y dijo: «Es difícil distinguir si eran hombres o mujeres solo con mirar su túnica. Su figura también era más alta que la de una mujer promedio. ¿Realmente lo viste claramente?» Xie Lian dijo: «Lo vi claramente, no hay error. Así que he estado pensando, ¿podría haber sido la sacerdotisa principal de Banyue?» Entonces Nanfeng dijo: «Es posible, pero había una persona vestida de negro a su lado. ¿Quién pudo haber sido?» Xie Lian dijo: «Eso es difícil de decir. Sin embargo, esa persona caminaba más rápido que ella, por lo que sus habilidades definitivamente no estarían por debajo de las suyas». Fu Yao dijo: «¿Existe la posibilidad de que fueran del otro miembro de los dos cultivadores demoníacos, el gran sacerdote Fang Xin?» Xie Lian dijo: «En cuanto a esto, creo que la razón por la que se llaman los dos cultivadores demoníacos es probablemente porque los números pares son más fácil de recordar. Al igual que en el reino fantasma están las 4 calamidades, aunque en realidad no hay 4. La gente hizo lo posible por reunir 4 de todos modos». Al escuchar esto, San Lang volvió a reír a carcajadas. Cuando Xie Lian lo miró, San Lang dijo: «No es nada, solo pensé que lo que dijiste es muy razonable. Después de todo, una de las 4 calamidades está allí para convertirlas en un número par». Por lo tanto, Xie Lian continuó hablando. «De hecho, probablemente no tengan nada que ver el uno con el otro. He escuchado un poco sobre este gran sacerdote Fang Xin, el sacerdote real del reino de Yong. Hay un intervalo de al menos 100 años entre su aparición y la llegada del gran sacerdote de Banyue». Fu Yao descubrió que esto no era razonable y dijo: «No conocías las 4 calamidades del reino fantasma, pero ¿conoces al gran sacerdote Fang Xin del reino Yong-An en el reino mortal?» Xie Lian dijo: «A veces, cuando paso por lugares mientras recojo chatarra, aprendo algunas cosas, y no es como si recogiera restos en el reino fantasma, así que, por supuesto, no habría sabido nada de ellos». En este momento, el sonido del viento desde el exterior de la cueva se había debilitado un poco. De pie, un poco afuera, Nanfeng golpeó la roca un par de veces para examinar el material. Después de concentrarse por un momento, inclinó la cabeza y dijo: «¿Por qué esta roca tendrá un agujero de este tamaño?» Probablemente pensó que era sospechoso ver una roca como esta aquí. Sin embargo, esto no le pareció demasiado extraño a Xie Lian, por lo que dijo: «Un agujero excavado en una roca como esta no es infrecuente. La gente pasada del reino de Banyue, como aquellos que necesitaban un refugio de la tormenta de arena, como aquellos que habían estado pastoreando ganado, y por lo tanto no podían llegar a casa a tiempo, o aquellos que necesitaban un lugar temporal para quedarse en la noche, ocasionalmente cavarían un agujero en una roca como esta. Algunos de estos agujeros no fueron tallados, sino que fueron explotados con explosivos». Poco convencido, Nanfeng dijo: «¿Cómo podría siquiera pastorear ganado en el desierto?»
Xie Lian dijo: hace 200 años esto no era un desierto. En cambio, este lugar también tenía un oasis. En este momento, San Lang dijo: Gege. Xie Lian volvió la cabeza para preguntar: ¿qué pasa? San Lang señaló con el dedo y dijo: la roca en la que está sentado parece tener algo escrito. ¿Qué? Xie Lian bajó la cabeza antes de levantarse. Solo entonces descubrió que el lugar en el que estaba sentado era una pizarra de piedra. Efectivamente, después de limpiar el polvo había palabras escritas en ella. Sin embargo, estaban grabados relativamente débil, por lo que las palabras no eran muy visibles. La mitad de la pizarra aún estaba enterrada en la arena. La escritura se extendía hacia arriba desde el suelo, mientras se desvanecía en la oscuridad. Como había personajes escritos allí, definitivamente tuvieron que echar un vistazo. Xie Lian dijo: tengo un poco de poder espiritual. ¿Podría alguno de ustedes lanzar una palma de luz y ayudarme a iluminar esta área? Muchas gracias. Nanfeng chasqueó los dedos. Al instante, una llama apareció sobre su palma. Xie Lian miró involuntariamente a San Lang, que no pareció sorprenderse al verlo. Después de todo, el niño ya había sido testigo de la serie Reducir las millas. Xie Lian sintió que, sin importar lo que se revelara en el futuro, ninguno se sorprendería. Nanfeng movió su mano al lugar que Xie Lian señaló, y el fuego iluminó las palabras grabadas en la pizarra. Las palabras eran muy extrañas, como si fueran dibujos al azar y garabatos hechos por niños. Incluso estaban ligeramente inclinados. Nanfeng preguntó: ¿qué está escrito aquí? San Lang dijo: naturalmente, escritura del reino de Banyue. Xie Lian respondió: me temo que Nanfeng estaba preguntando sobre el significado de las palabras. Déjame ver. Limpiando la arena de la pizarra, Xie Lian llegó a la fila superior. Varios de los personajes aquí eran especialmente grandes y parecían ser el título o lema. Además, los símbolos allí parecían repetirse muchas veces en el resto del texto. Junto a ellos, Fuyao también invocó algo de luz en su palma antes de preguntar: ¿puedes leer el texto de Banyue? Xie Lian dijo con toda honestidad: antes de que apareciera el cultivador demoníaco Banyue, recogí restos en este reino. ¿Pasa algo? Nada, tenía curiosidad por saber de cuántos otros lugares has recogido restos. Xie Lian sonrió, antes de inclinar la cabeza para seguir leyendo. De repente dijo una sola palabra: general. Nanfeng y Fuyao hablaron al mismo tiempo. ¿Qué? Xie Lian levantó la cabeza y dijo: dije, lo que está escrito en la parte superior de esta pizarra es la palabra general. Hizo una pausa antes de continuar. Hay otro personaje escrito después de general, sin embargo, no estoy muy seguro de lo que significa este último personaje. Nanfeng parecía haber dejado escapar un suspiro antes de decir: continúe examinándolos entonces. En el momento en que Xie Lian asintió con la cabeza, Nanfeng levantó esa bola de palma de luz. Una vez más, su mano se movió ligeramente hacia adelante, pero con este ajuste, Xie Lian de repente sintió que había algo fuera de lugar. En su visión periférica parecía haber algo que no había estado allí antes. Xie Lian presionó ambas manos sobre la pizarra llena de caracteres grabados, antes de levantar lentamente la cabeza, solo para ver en medio de la oscuridad y por encima de la pizarra un rostro humano rígido, iluminado por la tenue luz de la llama. Esta cara, con ambos globos oculares mirando hacia abajo, lo estaba mirando directamente. El grito no fue de Xie Lian, sino del rostro humano rígido. Otra palma de luz se encendió en la otra mano de Nanfeng. Luego, las llamas sobre sus dos palmas saltaron abruptamente hacia arriba, alcanzando grandes alturas. Esto finalmente iluminó el interior de la cueva en su totalidad. Justo ahora, lo que la luz de la llama había revelado era alguien que siempre había estado escondido en la oscuridad. En este momento se arrastraron frenéticamente a un lado, retirándose a los bordes de las profundidades de la cueva. Inesperadamente ya había un grupo de 7 u 8 personas, todos acurrucados en un grupo temblando. Nanfeng gritó en voz alta:
¿Quiénes son ustedes? El grito reverberó por toda la cueva, haciendo vibrar todo el lugar. Las dos orejas de Xie ya estaban levemente doloridas por el zumbido causado por el grito anterior. En este punto no tuvo más remedio que taparse los oídos. La tormenta de arena de antes había sido demasiado fuerte, y la contaminación acústica había sofocado sus oídos. Ahora, luchaban por escucharse incluso cuando hablaban a un volumen un poco más bajo de lo habitual. Además, después de entrar en la cueva, habían comenzado su acalorada discusión sobre el tema de la gran sacerdotisa de Banyue. Más tarde, se centraron mucho en descifrar el texto en la pizarra de piedra. Como resultado, no sintieron que había otras personas escondidas en la cueva todo el tiempo, personas que no habían hecho un solo ruido. Las 7 u 8 personas estaban temblando. Después de bastante tiempo, un anciano de unos 50 años más o menos dijo: «Somos un grupo de comerciantes comunes que pasan por esta área. La tormenta de arena era demasiado fuerte y no podíamos continuar, así que terminamos refugiándonos aquí». Dentro del grupo de personas, él parecía ser el más compuesto y parecía ser el líder. Entonces Nanfeng dijo: «Como mercaderes comunes y corrientes que pasaban, ¿por qué estaban actuando tan furtivos y se escondieron aquí?». Ese viejo estaba a punto de decir algo cuando el joven, que parecía tener unos 17 o 18 años, parado a su lado, exclamó en voz alta: «Originalmente no estábamos actuando de manera furtiva, hasta que ustedes repentinamente entraron. ¿Quién sabe si ustedes son buenos o malos?». Después le oímos débilmente mencionar algo sobre una gran sacerdotisa de Banyue y algo sobre un reino fantasma. Tu palma también fue capaz de encender fuego desde el aire. Todos pensamos que ustedes eran esos soldados de Banyue que habían salido a patrullar y atrapar gente para comer. ¿Cómo podríamos habernos atrevido a hacer un sonido?». El viejo parecía tener miedo de que las palabras de este joven resultaran demasiado provocativas y enojarían a la otra parte. Él dijo: «Tiansheng, deja de decir tonterías». Ese joven tenía cejas gruesas y ojos grandes. Nació con una apariencia fuerte y digna. Cuando el anciano le regañó, inmediatamente dejó de hablar. Las orejas de Xie finalmente dejaron de doler, así que bajó las manos. De manera amistosa, dijo: «Un malentendido. Este es un malentendido. Todos, no hay necesidad de estar nervioso. Todos pueden relajarse un poco». Después de detenerse por un momento, continuó: «Naturalmente, no somos algunos soldados de Banyue. Mi humilde yo es el dueño de un santuario y mis compañeros son personas de mi santuario. Estudian las artes de la adivinación. Todos ustedes son comerciantes comunes, pero nosotros solo somos taoístas comunes. No queremos hacer daño, del mismo modo queremos refugiarnos del viento y acabamos de entrar en la misma cueva. Eso es todo». Su tono era cálido y gentil, mientras que su forma de hablar era lenta. Por lo tanto, pudo tranquilizar las emociones de todos. Después de explicar repetidamente y hacer garantías, las expresiones del grupo de comerciantes finalmente se relajaron. Pero, ¿quién hubiera pensado que San Lang se reiría de repente antes de decir: «¿Cómo? Por lo que veo, estos comerciantes no pueden ser personas comunes, solo están siendo modestos». Perplejos, todos miraron en su dirección. San Lang continuó: «¿No desaparece al menos la mitad de los viajeros cuando pasan por el paso Banyue?». A pesar de ser plenamente consciente de este rumor, aún te atreves a pasar por aquí. Esto puede considerarse como algo valiente. ¿Cómo puedes representarlos como ordinarios?». Habiendo escuchado esto, ese viejo respondió: «Joven, ese no es siempre el caso. En realidad, los rumores tienden a ser exagerados, y ha habido muchos comerciantes que pasaron por aquí en paz». San Lang dijo: «Oh, ¿en serio?». El anciano dijo: «Está bien, siempre y cuando encuentres a la persona adecuada para liderar el camino y no termines desviándote accidentalmente en el territorio del antiguo reino de Banyue. Por lo tanto, esta vez, para pasar por aquí, encontramos específicamente un local para liderar el camino». El joven llamado Tiansheng dijo: «Eso es correcto, todo depende del líder.
Llegar a este punto es todo gracias a Xiaoge. Nos ayudó a evitar tantas arenas movedizas. Además, había visto levantarse el viento antes, e inmediatamente nos llevó a buscar un refugio. De lo contrario, podríamos haber sido enterrados vivos por toda la arena. Xie le han hecho un vistazo. El llamado A Shao, que había dirigido su grupo, parecía extremadamente joven. Parecía tener veintitantos años y nació con un rostro sincero, honesto y guapo. Parecía alguien callado y lento para hablar. No reaccionó mucho cuando todos lo elogiaron y solo habló en un tono taciturno. Esto no es nada, es parte de mis responsabilidades. Espero que cuando el viento se calme, los camellos y los bienes de todos también permanecerán ilesos. Definitivamente estarán bien. Las actitudes de esos comerciantes parecían muy optimistas. Sin embargo, Shelia no pudo evitar sentir que las cosas no eran tan simples como habían pensado. Si uno se extravía en el territorio del reino Banyue, entonces no habría problemas. Si ese fuera el caso, las caravanas de la mitad de la fiesta se pierden en el pasado. ¿Se referirían a las personas que no lo hicieron? ¿No crees en esta artimaña demoníaca y estás decidido a enviarse a morir? Pensó por un momento antes de susurrar a Nanfeng y Fuyao. Esta situación ocurrió de repente. Sin embargo, cuando pase la tormenta de arena, primero asegurémonos de que estas personas se vayan de manera segura antes de que nos dirijamos a los antiguos territorios de Banyue para investigar. Luego, Xie Lian volvió a bajar la cabeza y continuó examinando las palabras grabadas en la pizarra de piedra. Anteriormente había reconocido los caracteres para general, pero eso fue solo porque esta palabra podría considerarse como una de uso común. Sin embargo, su estancia en Banyue fue un evento que sucedió hace 200 años. Incluso si hubiera tenido fluidez en el idioma en ese entonces, después de 200 años, todo se había olvidado por completo. Ahora, al tener que volver a levantarlo de repente, realmente necesitaba algo de tiempo y paciencia. En ese momento, San Lang, que estaba de pie junto a él, dijo: «Montículo del general». Tan pronto como dijo esto, Xie Lian lo recordó. Ese último personaje, ¿no tenía el significado de montículo, tumba o sepultura? Girando la cabeza, Xie Lian preguntó con sorpresa: «San Lang, ¿podría ser que también entiendes el antiguo texto de Banyue?» San Lang se rió entre dientes y dijo: «No mucho. Era solo un pasatiempo, así que solo sé pocas palabras». Xie Lian ya estaba acostumbrado a que él respondiera de esta manera. Los textos de Banyue eran bastante limitados, y aquellos que lo entendieron eran difíciles de encontrar. La palabra montículo tampoco era una palabra de uso común. Si fue realmente como San Lang afirmó y él solo sabía algunas palabras, entonces, ¿cómo podría ser coincidencia precisamente esta palabra? Él dijo: «No mucho». Pero Xie Lian temía que el significado de sus palabras fuera más equivalente a: «Pregunta todo lo que quieras, no me intimidará». Inmediatamente, Xie Lian respondió con una sonrisa: «Esto es muy bueno, tal vez las pocas palabras que sabes son las que no sé. Ven aquí, veamos esto juntos». Le hizo señas gentilmente, así que San Lang se acercó. Nanfeng y Fuyao se pararon a un lado mientras sostenían sus palmas de luz para iluminar el área para ellos. El dedo de Xie Lian rozó lentamente cada personaje en la lápida. Junto con San Lang discutieron en voz baja mientras continuaban leyendo en silencio. Mientras leían, sus miradas se volvieron cada vez más peculiares, hasta que finalmente se volvieron solemnes. El joven llamado Tian Sheng del grupo de comerciantes era relativamente joven, y los jóvenes siempre estaban llenos de curiosidad. Además, después de haber intercambiado algunas líneas con la otra parte, a partir de entonces consideró que estaban familiarizados entre sí. Por lo tanto, Tian Sheng preguntó: «Compañeros hermanos mayores, ¿qué está escrito exactamente en la lápida?» Xie Lian volvió sus sentidos y respondió: «Esta piedra es un memorial y lo que está escrito en este monumento es la historia de vida de un general». Tian Sheng dijo: «¿Es un general del reino de Banyue?» San Lang respondió: «No, él es un general de las llanuras centrales».
Sospechoso, Nanfeng respondió. ¿Un general de las llanuras centrales? Entonces, ¿por qué la gente del reino de Banyue le daría un montículo adecuado? ¿No están los dos reinos constantemente en guerra unos con otros? San Lang dijo. Este general fue muy peculiar. Aunque el memorial lo llama general, en realidad era simplemente un pequeño oficial militar famoso. Entonces, ¿fue ascendido a general después? De ningún modo. De hecho, comenzó a mandar a 100 personas, después dirigió a 70 personas y luego solo lideró a 50 personas. En resumen, siguió siendo degradado. Ser degradado una y otra vez hasta el punto que no se podría degradar más. Este tipo de experiencia honestamente se sentía demasiado familiar. Xie Lian sintió que dos miradas caían colectivamente sobre su cuerpo, pero fingió no darse cuenta y continuó leyendo el texto en la pizarra de piedra. En este momento escuchó a Tian Sheng preguntar con incomprensión: ¿Cómo puede haber un funcionario que se vuelva cada vez más bajo? Mientras no cometas grandes errores, incluso si no te promocionan, tampoco te degradarán. ¿Cuánto tienes que fallar para llegar a este punto? Apretando su mano derecha en un puño, Xie Lian la levantó hacia el frente de su boca y tosió suavemente. Luego dijo seriamente: Joven amigo, un oficial que continúa siendo degradado no es algo inusual. ¿Ah? San Lang se rió y dijo: Así es bastante común. Después de una pausa continuó: La razón por la cual este oficial militar en particular siguió siendo degradado no fue porque era incompetente e inadecuado para sus deberes, sino porque la relación entre los dos reinos era muy mala. Sin embargo, cuando estaba en el campo de batalla, no solo no devolvió ningún logro, sino que también se convirtió en un obstáculo en repetidas ocasiones. Nanfeng dijo: ¿Qué quieres decir con un obstáculo? San Lang respondió: No solo trató de evitar que los soldados de Banyue mataran a personas inocentes de su propio país, sino que también evitó que sus propios soldados mataran a los inocentes del reino de Banyue. Cada vez que actuaba para evitar que los inocentes fueran asesinados, lo degradaban una vez. Su actitud relajada hizo que los 7 u 8 comerciantes se acurrucaran lentamente, como si los estuviera escuchando contar una historia. Parecían bastante interesados y también expresaron sus opiniones mientras escuchaban. Tian Sheng dijo: Siento que este oficial militar no está equivocado. Es lo que es cuando los soldados luchan entre sí en la batalla, pero por no dejar que maten inocentes al azar. ¿No está bien? Aunque esto es algo tontamente amable para un soldado de su reino y no es exactamente adecuado, en general no hay nada malo. Sí. Después de todo, está salvando personas, no perjudicándolas. Xie Lian escuchó esto y sonrió levemente. El grupo de comerciantes frente a él no eran las personas que vivían en la frontera, ni eran las personas de hace 200 años. Hoy en día, dado que el reino de Banyue ya había sido aniquilado, la gente naturalmente minimizaría el asunto cuando lo mencionaran. Serían compasivos e incluso darían algunas palabras de elogio. E incluso si uno no estuviera de acuerdo con algo que había sucedido, probablemente entenderían por qué se hizo. Pero cuando había pasado 100 años, con ambos bandos en las llamas de la guerra, y cuando el odio no se interrumpía, las consecuencias del comportamiento antes mencionados definitivamente no serían evaluadas a la ligera como tontamente amables. Dentro del grupo, solo A Shao era un local. Probablemente fue por esto que pudo entenderlo mejor. Él dijo: Hoy en día es hoy en día, hace 200 años era hace 200 años. El hecho de que este oficial militar simplemente haya sido degradado ya significaba que tuvo mucha suerte. Fu Yao solo se burló antes de decir: ¡Qué ridículo! Xie Lian podía adivinar lo que estaba a punto de decir, por lo tanto masajeó suavemente el espacio entre sus cejas. Efectivamente, bajo la llama que iluminó la sombría apariencia de Fu Yao, dijo: Alguien en su posición debería tratar de cumplir con su deber. Como esta persona se convirtió en soldado, siempre debe recordar defender su propio reino.
Cuando luchas sin miedo contra enemigos en la línea del frente y con 2 reinos en guerra, es inevitable matar. Ser tan suave de corazón solo haría que sus camaradas lo detestaran. Además, los soldados enemigos lo encontrarían cómico y ridículo. No habría nadie que se sintiera agradecido. Sus palabras también fueron muy razonables, por lo que la cueva quedó en silencio. Entonces Fu Yao dijo en un tono débil: «Solo hay un final para personas así, la muerte, y muy probablemente estaría en manos de su propia gente». Después de permanecer en silencio durante un tiempo, Xie Lian lo rompió y dijo: «Sí, tienes toda la razón. Él murió». Sorprendido, Tian Sheng exclamó: «¿Ah? ¿Cómo murió? ¿Realmente fue asesinado por su propia gente?» Eso no es así del todo. En el memorial dice que durante una batalla, mientras ambas partes estaban ocupadas luchando entre sí, este hombre no se había atado bien los cordones de las botas y había pisado sus propios cordones. Se tropezó y cayó, y luego... Todos en la cueva habían pensado originalmente que este general debía haber muerto de una manera incomparablemente trágica, pero conmovedora. Por lo tanto, habiendo escuchado lo que se dijo, todos se sorprendieron. Pensaron para sí mismos: ¿qué tipo de muerte fue esta? Antes de que la risa estallara entre ellos. Y así fue pisoteado y asesinado a tiros por el enemigo, y un amigo cuyos ojos estaban vidriosos por el asesinato. San Lang levantó una ceja y dijo: ¿Es tan gracioso? Xie Lian tosió y también agregó: Así es bastante trágico. Todos demostramos algo de simpatía y no riamos. Especialmente porque estamos frente a su lápida, debemos darle respeto. Tian Sheng apresuradamente dijo: No pretendo ser malicioso al reír, pero esto sigue siendo un poco... Xie Lian se sintió impotente porque cuando leyó esta parte también quiso reírse un poco. Sin embargo, decidió no mencionarlo. En cambio, continuó traduciendo y leyendo en voz alta. Xie Lian dijo: En resumen, aunque este oficial militar tenía una mala reputación dentro del ejército, los ciudadanos cerca de la frontera del reino de Banjue y la gente de las llanuras centrales que habían estado bajo su cuidado comenzaron a llamarlo general. Luego le construyeron un montículo simple aquí y levantaron una lápida para conmemorarlo. San Lang agregó: Luego, la gente del reino de Banjue descubrió una parte milagrosa de esta lápida. Mientras te arrodillas frente a esta pizarra de piedra 3 veces, podrás convertir un comienzo desfavorable en una buena bendición en el desierto de Gobi. Su tono era realmente demasiado enigmático e insoldable, lo que fácilmente llevó a la gente a creerle. La expresión de su rostro también era mortal. Cuando la gente escuchó esto, bastantes comenzaron inmediatamente a arrodillarse. Era mejor creer que existía que no existir. Sin embargo, Xie Lian encontró esto bastante desconcertante y dijo: ¿Ah? ¿Existe realmente una oración que diga eso? ¡Qué maravilloso! San Lang sonrió levemente antes de susurrar: No, lo inventé. Dado que se habían reído de él antes, hacer que se rindieran ante él ahora no sería pedir demasiado, ¿verdad? Xie Lian miró y vio que era realmente cierto. Ya no quedaba más texto para traducir en la pizarra de piedra. Originalmente había querido suspirar, pero ahora lo encontró divertido. Por lo tanto, también susurró: ¿Por qué eres tan descarado? San Lang le sacó la lengua. Los dos se reían cuando de repente alguien gritó: ¿Qué es esto? Este grito resonó extremadamente fuerte dentro de la cueva. Ruido vibrante hizo que la gente sintiera que su cabello se erizara. Xie Lian miró hacia la dirección de donde había venido el grito y preguntó: ¿Qué pasa? Los que se habían arrodillado frente a la antigua lápida se levantaron frenéticamente y huyeron. Convulsivos de miedo, exclamaron: ¡Serpiente! Nanfeng y Fu Yao movieron sus manos en esa dirección. Las 2 palmas de luz iluminaron ese punto del suelo desde lejos.
Sorprendentemente, había una serpiente larga y de colores magníficos que se deslizó sobre el suelo arenoso. Todos entraron en pánico. ¿Cómo podría haber serpientes? ¿Por qué esta serpiente no hace el más mínimo sonido? Es completamente imposible saber cuándo se arrastró. Cuando la serpiente fue iluminada por las llamas, su cuerpo se levantó. Parecía estar extremadamente vigilante y parecía estar lista para atacar en cualquier momento. Nanfeng estaba a punto de golpearlo con una palma de luz cuando notó que alguien se dirigía lentamente hacia él. La persona lo atrapó casualmente y pronto tuvo las 7 pulgadas enteras del cuerpo de la serpiente pellizcadas a su alcance. Levantando su mano izquierda, la llevó al frente de sus ojos y la observó cuidadosamente mientras decía: ¿No son las serpientes en el desierto algo común? Alguien tan inescrupuloso y valiente era, por supuesto, San Lang. Dicen que, para luchar contra una serpiente, debes agarrar el corazón, y si lo presionas lo suficiente, no importa lo venenosos que sean sus colmillos, serían inútiles. La cola de la serpiente se envolvió débilmente alrededor del brazo izquierdo de San Lang varias veces. En este momento, la distancia entre San Lang y Xie Lian se acortó, y así Xie Lian pudo ver bien a la serpiente. Su piel parecía ser medio translúcida, y uno podía ver mechones de negro mezclado en un color rojo violáceo brillante. Este color hizo que las personas lo asociaran con el de los órganos internos, lo que generó sentimientos de inquietud. Además, la cola de la serpiente era en realidad del color de la carne, y se cortaba como si tuviera capas de caparazón duro. De hecho, la cola no se parecía a la de una serpiente, sino más bien a la de un escorpión. Habiendo visto esta parte más claramente, la expresión de Xie Lian cambió abruptamente antes de exclamar: ¡Cuidado con su cola! Apenas habían terminado de hablar cuando la cola que rodeaba el brazo de San Lang se aflojó repentinamente. La punta de la cola parecía haberse convertido en otra cabeza de serpiente. Después de saltar hacia atrás, salió. La punzada de la cola llegó abruptamente, pero San Lang casualmente extendió su brazo derecho y atrapó esa cola con facilidad. Pellizcó esta cola como si estuviera sosteniendo algo entretenido, antes de mostrárselo a Xie Lian. Riendo, San Lang dijo: «Esta cola es bastante divertida». Xie Lian vio que el extremo puntiagudo de la cola de la serpiente en realidad brotaba de una espina roja afilada y carnosa. Soltando un suspiro, dijo: «Qué bueno que no te apuñaló. Como era de esperar, esta es una serpiente de cola de escorpión». Nanfeng y Fuyao también vinieron a echar un vistazo a la serpiente. Preguntaron: «¿Serpiente de cola de escorpión?». Xie Lian respondió: «Eso es correcto. Este es un animal único y venenoso exclusivo del reino de Banyue, y son bastante raros en número. Nunca había visto uno antes, pero he oído hablar de él. Con un cuerpo de serpiente y una cola como un escorpión, el veneno es más tóxico que los dos combinados. Independientemente de si uno fue mordido por sus colmillos venenosos o apuñalado por la cola venenosa, todos...». Después de hablar hasta este punto, Xie Lian vio a San Lang comenzar a atormentar a la serpiente envuelta alrededor de su mano, girándola repetidamente. A veces la estiraba, a veces la aplastaba y a veces incluso la retorcía como una toalla. Por ahora, San Lang estaba a solo un paso de atarlo a un arco. Después de un momento de falta de palabras, Xie Lian suavemente persuadió: «San Lang, deja de jugar con eso, es muy peligroso». Sin embargo, San Lang se rió y dijo: «Está bien, no hay necesidad de que Gege se preocupe. Estas serpientes de cola de escorpión son el símbolo de la sacerdotisa de Banyue. Las oportunidades como estas son raras, por lo que por supuesto tengo que examinarlas detenidamente». Xie Lian se sobresaltó un poco y dijo: «¿El símbolo de la gran sacerdotisa de Banyue?». San Lang respondió: «Eso es correcto. Se dijo que era precisamente porque la gran sacerdotisa de Banyue podría controlar estas serpientes de cola de escorpión para que la gente de Banyue pensara que sus poderes no tenían límites.
Por eso la acordaron como la gran sacerdotisa. En el momento en que escuchó la palabra control, Xie Lian sintió que algo estaba mal. Pensó para sí mismo. Hablando de control, las serpientes de cola de escorpión siempre se habían movido en una manada, una que cubriría una gran extensión de tierra. Inmediatamente, Xie Lian dijo: «Todos deben apresurarse y salir de aquí primero. Me temo que no hay una sola serpiente de cola de escorpión aquí». Ni siquiera había terminado su oración cuando se escuchó un grito. Una tras otra, varias personas comenzaron a gritar de miedo. «¡Serpientes! ¡Tantas serpientes! ¡Por aquí también!». En medio de la oscuridad, 7 u 8 serpientes de cola de escorpión rojo púrpura salieron silenciosamente. Surgieron de manera extremadamente abrupta, por lo que era absolutamente imposible saber de qué agujero habían salido. Además, no atacaron y, en cambio, solo miraron en silencio al grupo de personas como si estuvieran examinando lo que eran. El deslizamiento y los ataques de estas serpientes no tenían sonido, ni siquiera los silbantes que una serpiente normal hacía cuando movía su lengua eran extremadamente peligrosas. Las palmas de luz de Nanfeng y Fu Yao se dispararon al mismo tiempo, causando que una enorme bola de fuego explotara dentro de la cueva. Xie Lian gritó: «¡Fuera!». Nadie se atrevió a quedarse en la cueva por más tiempo, y todos huyeron frenéticamente. Afortunadamente, el cielo reflejaba el comienzo de una puesta de sol, y ese tornado había desaparecido hace mucho tiempo. La tormenta de arena también se había calmado significativamente. El grupo de personas evacuó hacia un área abierta, mientras corrían y corrían. Alguien dijo: «Esa lápida es realmente aterradora. ¿Cómo es que nos arrodillamos 3 veces delante de él y aún así encontramos algo como esto a pesar de todo?». Xie Lian pensó que era bueno que no supieran que la última parte había sido inventada por San Lang, pero luego también escuchó a alguien decir: «Sí, los resultados son relativamente los mismos que adorar esa basura inmortal. Cuanto más adoras, más desafortunado te vuelves». Para que una flecha golpeara a la diana a pesar de estar en un lugar tan distante y sin relación, Xie Lian se quedó sin palabras. De repente, Tian Shen gritó de miedo: «¡Tío Sheng!». El anciano que había estado apoyándose se derrumbó. Xie Lian se apresuró y preguntó: «¿Qué pasó?». La expresión en la cara del tío Sheng estaba llena de dolor y sufrimiento. Levantó una mano temblorosa que Xie Lian atrapó para echar un vistazo. Inmediatamente su corazón se hundió cuando vio un color rojo violetáceo aparecer entre el pulgar y el índice del anciano, e incluso la protuberancia de la hinchazón ya era muy grande. Alrededor del área inflamada uno podría, con cierta dificultad, distinguir un pequeño agujero. Para una herida tan pequeña, uno podría suponer que no se notaría en un corto periodo de tiempo. Xie Lian dijo de inmediato: «Todos, verifiquen si hay heridas en su cuerpo. Si los hay, ata rápidamente la parte con un poco de cuerda para evitar que el veneno se propague». Volteó la muñeca del hombre para revisar su meridiano, pero vio una franja rojo-violetácea visible a simple vista que se arrastraba por el brazo del tío Sheng. Xie Lian pensó mentalmente que el veneno de esta serpiente era increíblemente potente y estaba a punto de desatar a Ruoye, solo para ver a Xiao arrancar un trozo de tela y atarlo a la mitad del antebrazo del anciano. Estaba atado extremadamente fuerte, evitando que la sangre envenenada fluya de regreso al corazón. Sus movimientos también fueron incomparablemente rápidos, algo que Xie Lian elogió internamente. Xie Lian levantó la cabeza. Sin tener que decir nada, Nanfeng ya había sacado una botella medicinal y vertió una sola píldora. Después de que Xie Lian hizo que el viejo se tragara la píldora, Tian Shen gritó frenéticamente: «Tío, ¿estás bien? Xiao Ge, tío no morirá, ¿verdad?». Xiao sacudió la cabeza y dijo: «Si te mordió la serpiente de cola de escorpión, en 4 horas la muerte es inevitable». Aturdido, Tian Shen dijo: «Entonces, ¿qué podemos hacer?». El tío Sheng era el líder de la caravana mercante, por lo tanto, muchos de los comerciantes también estaban ansiosos y preguntaron:
¿No le dio ese joven amigo un poco de medicina? Namfeng dijo: lo que le di no fue el antídoto y solo prolongará temporalmente su vida. Ayudaría a mantenerlo vivo unas 24 horas. Todos los comerciantes se sintieron agitados y perdidos. ¿Solo 24 horas? Si lo dices así, ¿no significa eso que no tiene otra opción que esperar la muerte? ¿Este veneno es incurable? En este momento, San Lang se acercó y lentamente dijo: hay esperanza. Uno tras otro todos lo miraron. Soperando de felicidad, Tian Shen volvió la cabeza para decir: Xiao Ge, si puede salvarse, ¿por qué no dijiste nada antes? Me has asustado hasta la muerte. Sin embargo, A Xiao no respondió y solo sacudió la cabeza en silencio. San Lang dijo: por supuesto que sería difícil para él decirlo. Los que fueron envenenados podrían salvarse, pero otros podrían perder la vida como resultado. ¿Cómo podría uno explicar esto? Xie Lian preguntó: San Lang, ¿qué quieres decir? San Lang respondió: Gege, ¿conoces la leyenda de la serpiente de cola de escorpión? La leyenda dice que hace cientos de años, en el reino de Banyue, había habido un emperador. Se adentró en las montañas para cazar y sin darse cuenta atrapó a dos espíritus siniestros cuyas verdaderas formas eran las de criaturas venenosas. Uno era un espíritu de víbora, mientras que el otro era un escorpión. Estos dos seres venenosos, cultivados en lo profundo de las montañas, no prestaron atención a los asuntos del mundo y nunca habían dañado a nadie. Sin embargo, el reino del emperador de Banyue los quería muertos porque eran criaturas venenosas y, por lo tanto, tendrían que dañar a otros tarde o temprano. Entonces, el emperador quería matarlos primero. Los dos espíritus suplicaron al emperador que les perdonara, pero el emperador era un hombre despiadado. Durante un banquete obligó a los dos espíritus a parearse frente a una audiencia de ministros como un medio de entretenimiento, mientras que el propio emperador y sus ministros bebieron a sus anchas. Después de que terminó el banquete, el emperador todavía tenía a los dos espíritus venenosos asesinados. Solo la emperatriz no podía soportar que esto sucediera, pero tampoco se atrevió a desobedecer al emperador. Al final, ella solo tomó una hoja perfumada y la arrojó, cubriendo los cadáveres de los dos espíritus. La víbora y el escorpión venenosos se convirtieron en espíritus malignos, llenos de resentimiento. Maldijeron a sus descendientes nacidos después de su relación forzada, para permanecer allí por siempre y matar a la gente del reino de Banyue. Por lo tanto, las serpientes de cola de escorpión aparecieron exclusivamente dentro del reino de Banyue. Una vez mordido o picado, el veneno se movía rápida y violentamente, y la muerte de uno sería miserable. Sin embargo, debido a la acción benevolente de la emperatriz esa noche, la hoja perfumada que había arrojado para cubrir sus cadáveres se convirtió en el antídoto para su veneno. Después de que terminó de explicar, San Lang dijo: esa hoja perfumada en particular es de una planta llamada hierba de la luna. Solo crece dentro de las fronteras del pasado reino de Banyue. Después de escuchar esto, los comerciantes comenzaron a hablar uno tras otro. ¿Este tipo de leyenda realmente se puede confiar? Joven amigo, la vida real de alguien está en juego. No deberías estar bromeando con nosotros ahora. Sin embargo, San Lang solo sonrió y no dijo nada. Buscando pruebas, Tian Shen se volvió para mirar a Xiao y preguntó: Xiao Ge, ¿son ciertas las cosas que dijo el Gege vestido de rojo? Después de murmurar para sí mismo por un momento, A Xiao dijo: no está claro si las leyendas y los mitos son genuinos o falsos. Sin embargo, dentro del reino de Banyue, la hierba de la luna realmente existe, y esta planta de hecho puede curar el veneno de las serpientes de cola de escorpión. Xie Lian dijo: en otras palabras, solo hay una única forma de sobrevivir para aquellos que son mordidos por las serpientes de cola de escorpión. Sin embargo, este atisbo de esperanza solo se puede obtener dentro del antiguo reino de Banyue. No es de extrañar que haya tantas caravanas y viajeros mercantes que pasaban que eran plenamente conscientes del dicho. Con cada paso, la mitad de la fiesta se pierde. Pero aún entrarían en el antiguo reino de Banyue. No fue porque estaban decididos a enviarse a la muerte. Más bien,
Tal vez si no ingresaban al reino, simplemente se encontrarían con una muerte segura. Las serpientes de cola de escorpión eran el tótem de la sacerdotisa demoníaca de Banjoe, y por lo tanto podrían ser controladas por ella. En ese caso, la aparición de estas serpientes de cola de escorpión definitivamente no podría ser una coincidencia. Solo confiar en los pocos funcionarios celestiales aquí no garantizaría la seguridad de todas las personas actualmente presentes. Tampoco sabían si aparecerían más serpientes de cola de escorpión. Por lo tanto, Xie Lian levantó 2 dedos hacia su sien e intentó ingresar a la matriz de comunicación espiritual. Quería ver si era posible engrosar su piel y pedir prestados a algunos pequeños funcionarios más. Pero, ¿quién hubiera sabido que su intento de ingresar a la matriz fue completamente infructuoso? Bajó la mano y sintió que era extraño. Xie Lian pensó para sí mismo. No debería haber usado toda mi energía espiritual tan rápido. Lo calculé esta mañana y todavía me quedaría algo. Inmediatamente se volvió hacia Nanfeng y Fu Yao antes de decir: ¿podría alguno de ustedes intentar entrar en la matriz de comunicación espiritual? No puedo ingresar desde mi final. Después de un momento, las expresiones de los dioses marciales se volvieron solemnes. Nanfeng dijo: yo tampoco puedo entrar. En lugares con auras malignas extremadamente fuertes, parte de la energía espiritual de un oficial celestial podría verse afectada, temporalmente debilitando o tal vez incluso bloqueando. Xie Lian temía que en este momento se habían encontrado con una situación que era precisamente eso. Xie Lian caminó de un lado a otro por un momento, antes de levantar la cabeza y decir: puede ser porque este lugar está demasiado cerca del reino de Banjoe, por lo que la matriz de comunicación espiritual se bloqueó. En este momento de repente vislumbró una mancha de rojo excepcionalmente deslumbrante por el rabillo del ojo. Por un lado, Nanfeng y Fu Yao todavía estaban tratando de ingresar al grupo de comunicación espiritual, mientras que los otros comerciantes estaban ocupados revisando sus cuerpos en busca de pequeñas heridas. Solo ese joven Tiansheng estaba preocupado únicamente por aferrarse al viejo Sheng. No se dio cuenta por completo de la serpiente de cola de escorpión de color rojo violáceo que silenciosamente se había arrastrado por su espalda. Y, sin embargo, cuando la serpiente con cola de escorpión se enroscó en el hombro de Tiansheng, a lo que apuntaban sus colmillos no era el cuello del joven, sino el brazo del despreocupado San Lang parado a un lado. La serpiente se echó hacia atrás y luego se disparó hacia adelante. Justo antes de que los colmillos perforaran el brazo de San Lang, Xie Lian extendió su mano, antes de agarrar con precisión incomparable las 7 pulgadas de la serpiente cola de escorpión. Con la fuerza de su mano sola, podría haber asfixiado a la serpiente hasta el punto de que todos sus órganos explotaran, estallando en una salpicadura de tripas y cerebro. Sin embargo, Xie Lian no estaba seguro de si la sangre y la carne de la serpiente de cola de escorpión también eran tóxicas, por lo que no quería arriesgarse a hacer el movimiento equivocado. Estaba a punto de agarrarlo por la cola, pero ¿quién hubiera sabido que el cuerpo de la serpiente de escorpión sería tan resbaladizo, por lo que era muy difícil agarrarlo? Aunque Xie Lian fue a pellizcarlo, solo sintió el vuelado redondo y suave deslizarse entre sus dedos. Al momento siguiente, Xie Lian sintió un dolor agudo, como el pinchazo de una aguja en el dorso de su mano.